Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy vamos a entrevistar a una mamá que ha pasado una situación bastante dura, que sigue pasando una situación judicial bastante complicada, sin mencionar el tema emocional, el daño emocional que le ha hecho a ella todo esto que viene ocurriendo. En base a la justicia que lamentablemente vivimos hoy en nuestro país. Y para contarnos más sobre su historia, su verdad, la realidad de su vida de ella con sus hijos, está aquí el día de hoy con nosotros, Alejandra Paz. Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por su prestigioso canal y su entrevista. Vengo a comentar, ¿no?, todo el calvario, todo el sufrimiento como mamá. Para mí es duro hablar esto porque ya han pasado 4 meses, van a ser 5 meses de que mi hijo no está en vida, ¿no? Y quiero comentar mi verdad, ¿no? De cómo 7 años aguanté maltrato. ¿Cómo inicia esto? Contemos para que la gente pueda entrar en contexto, Alejandra, y podamos todas, yo ya las sé, pero quiero que todos sepan la verdad de la boca de la misma Alejandra. ¿Cómo es que inicia esta relación? ¿Qué es lo que sucede cuando usted toma la decisión, no una vez, más de una vez, en dejar a esta persona? ¿Y cómo queda usted, en qué situación con sus 2 pequeños? Yo decido separarme del papá de mis hijos el 23 de julio del 2024 porque él en 3 ocasiones quiso quitarme la vida, ¿no? Entonces la primera denuncia que le hice, que vivíamos en Montero en el año 2022, el 9 de mayo, a los días de que mi hijito había cumplido 3 añitos, de mi hijito el que falleció. ¿Y el otro, el menorcito? El otro, después de que él me rogó volver, creí que iba a cambiar porque él me imploró de que él iba a cambiar porque él tiene problemas con el alcohol. Eso le iba a preguntar, ¿por qué lo quería dejar? ¿Por qué dijo, ya basta? Él tenía problemas de alcohol, él era agresivo cuando estaba borracho. Sí, problemas de conducta, viene de una familia disfuncional, de mamá rehabilitada a las drogas, el papá alcohólico, golpeador de mujeres. Entonces, esto es como una cadena. Repite patrones. Sí, se repite patrones. Entonces yo decido definitivamente no dar vuelta atrás, dejarlo. Entonces, una profesora, que por respeto a la profesora no voy a dar nombre porque ella es mayor de edad, ella me auxilia a las 3 de la mañana porque él llegó a las 3 de la mañana, trabajaba con un vehículo de Yango. Incluso quedó debiéndole a la señora rentas, ¿no? 680. Él era irresponsable con los trabajos, irresponsable con la alimentación de mis hijos, irresponsable con el alquiler. Entonces, en esa casa que vivíamos, donde no había peligro, no había la piscina, la misma dueña que me otorga la otra casa, donde pasó el fallecimiento de mi hijo, que se ahogó en la piscina. Usted decide dejarlo, partamos de ahí. Sí. Decide dejarlo, pero antes de eso ya usted había sufrido agresiones por él, había intentado quitarle la vida. Cuando mi hijito contagió en la casa de la mamá de la abuela paterna, porque tiene 30 animales, aparte no hay higiene en esa casa, contagió la sotoplasmosis y 2 bacterias. Entonces, y esta señora sufría también maltrato de esta señora, de la señora Helen Daher Medina, de su sobrina, la señora Aida Daher Justiniano, que fue abogada del padre de mis hijos. Recibo de todo su entorno materno y paterno. Entonces yo decido, cuando estaba embarazada de mi hijo, volver a mi casa, donde mis padres.
Y él me ruega, entonces yo no decido ir más a esa casa por el maltrato y no había higiene. Esto cuando usted estaba esperando al segundo. A mi primer bebé. Al primero, ok. Entonces ya yo me separo el 2024. Ya había nacido Agustín, mi segundo bebé. Estaba de meses, porque él nació en marzo. Entonces decido yo separarme. Él llegó a las 3 de la mañana, alcoholizado, y bajó la palanca de la luz donde vivíamos y me arrastró de los cabellos hasta la calle. Él agarró una piedra y me la iba a lanzar en la cara. Entonces esa piedra va al vehículo, quebra donde él me acusa de que yo quebré el parabrisas y fue él que la piedra va. Gracias a Dios, yo no estuviera contando aquí. Voy como pueda, toda ensangrentada, raspada. Voy y pido auxilio a la profesora que vivía a lo diagonal de la primera casa. Y pido auxilio, no de que me iba a matar. Entonces sale mi primer hijo, Nehemías, el que falleció. Y ¿cuántos añitos tenía Nehemías? 5 años. Me abraza porque los dos, la verdad, mi otro hijito estaba más chico, pero el que más se llevaba la peor parte porque ya entendía era Nehemías, el que falleció. Veía todos estos actos, entonces yo decido, ese momento le digo que se vaya. Incluso le hablo a su misma madre, pero su misma madre nunca, siempre dio a favor de su hijo, nunca creyó. Decía que yo era la agresiva, habiendo prueba. Y él golpeaba todo, quebraba todo lo que estaba a su alcance, tenía mala conducta, era agresivo, violento. Entonces decido separarme ese día y le digo, está de testigo la profesora, que era mi vecina, y le digo que por favor le daba un fin a la relación, que ya no aguantaba más y que yo no le iba a pedir un solo peso. Que nos deje en paz a mí, a mis hijos. Entonces él, en delante la profesora dice de que él y me iba a quitar a mis hijos por 2 motivos, porque lo estaba dejando y porque no iba a pagar las pensiones. Desde ahí ya desde 2024 vienen las difamaciones. Me difan porque él está acostumbrado, él y toda su familia. Incluso le mandó unos audios a uno de sus amigos de él, que su amigo de él me los mandó con palabras ofensivas, denigrándome como mujer. Esto sucede el 2024 y es la última vez. Usted ya no vuelve más con él. Yo no vuelvo más. ¿Y usted dónde queda con los pequeños? Me quedo en la casa donde él hizo un contrato de alquiler, que la misma dueña me perdonó 1 año de alquiler. Él no pagó y se debía 1 año de alquiler. Estando viviendo conmigo, estando juntos, él nunca fue responsable ni con el alquiler ni con las pensiones. ¿Él trabajaba? Trabajaba, pero no era responsable ni con su trabajo, vivía de quejas. ¿Trabajaba con este auto? Sí. En Yango, me dice. Sí, trabajaba, pero era para alcoholizarse. Todo lo que trabajaba era para alcoholizarse. Y usted quedaba en casa. Y yo me quedaba en casa. ¿Y qué le decía él cuando usted le reclamaba? Cuando usted le decía, no has pagado el alquiler, falta la comida para los chicos en casa, el más pequeñito necesitaba leche. ¿Cómo era esa situación? Cuéntenos, ¿qué es lo que hacía usted? Porque si él se perdía en su borrachera, el más pequeño todavía necesitaba pañales, leche. Yo hacía lo posible, siempre vendía chicha, vendía ropa usada, vendía por teléfono, salía a vender, porque él se perdía 3 días, 1 semana. Y la mamá era siempre alcahueta, ¿no? De como se dice vulgarmente. La mamá le tapaba todas estas irresponsabilidades. Todo su entorno familiar. Incluso lo incentivaban a la violencia, de que él me golpee y de que no me ayude, ni económicamente, nada. Entonces, estando juntos, usted también ayudaba en la casa, usted buscaba qué vender, cómo llevar el sustento para Nehemías y para el más pequeño.
y él se perdía días en esto y cuando volvía siempre era agresivo. Siempre era agresivo y me decía, entonces ponete a trabajar, que no tengo plata, que ándate con palabras ofensivas, que te dé tu macho. Maltrato psicológico, que es sí, lo que suelen hacer. Y después de este momento que usted dice, ya no más, él se va de la casa a la casa de los padres, me imagino. Sí, a la casa. Y usted queda con una deuda de 1 año de alquiler en la casa donde viven. Con el sustento, él no le pasó un solo peso más para la alimentación ni nada de los pequeños. No pasó nada y me dejó con 1 año de alquiler porque él hizo un contrato el 16 de febrero del 2024. Nació mi hijo y al 23 sucede esto. Que no estuviera contando. Fuera una más de tantas mujeres de que han sido violentadas y le han quitado la vida, ¿no? Sus mismas parejas. Entonces, yo me armé de valor estando mis hijos chiquititos y decidí no seguir más con este señor. ¿Y qué pasa después de que usted decide dejarlo? Él en el 2025 cumplió con lo que me amenazó. Yo no le hice caso. Él me bloqueó de todas las redes para que no lo moleste por pensiones. Entonces, él me bloqueó del todo. No lo llamaba a mi hijito, a Anemia. Y usted sabe que los niños son tan inocentes. Por más que los papás sean unos monstruos, él pedía ver a su papá. Y yo lo llamaba, la llamaba a mi mamá diciéndole de que llama a su hijo, que lo llama Anemías, lo llamaba a mi papá por terceras personas porque él me había bloqueado. Pero a él nunca le importó y mi mamá le decía, anda a llevarles comida, anda a verlos a esos niños. No tengo tiempo, señora Rosita, no tengo plata. Su excusa, nunca tenía dinero, pero sí tenía para alcoholizarse. Entonces, llega la denuncia, me notifican en la primer casa donde no había pagado el alquiler. He pagado el alquiler. Desde ahí empieza mi infierno. ¿La notifican con qué? Me notifican con ofrecimiento de pensiones y guarda, directo para quitarme a mis 2 hijos. O sea, él se va de la casa y después de cuánto tiempo él la denuncia a usted por pensiones y por no dárselo al niño. Sí, exactamente. Aparte de que él me bloquea, me hace esta violencia psicológica, me hace la psicológica, ¿no? ¿No aparece tampoco para ver al menor? No le importa a ninguno de los dos. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó 1 año que no los vio a mis hijos. Que no apareció, llamaba, que él no dio pensión. Nada, no llamaba, no preguntaba. Yo trataba de comunicarlo. No, sin embargo, que me ayude económicamente porque sabía que no me iba a ayudar. Pero él no parecía ver al menor no. ni en cumpleaños, ni estando en estado de ebriedad, tal vez, no quería intentar verlo, no. Él iba, pero él iba no con las intenciones de verlo a mi hijo. Iba borracho, pero a patear los portones, insultándome de que yo estaba con mi macho, de que me iba a quitar a mis hijos, a llevárselos a la fuerza, pero en estado de ebriedad. Entonces yo decido denunciar. ¿Primero le llega a usted la denuncia o usted lo denuncia primero? Primero me llega la denuncia de ofrecimiento. Y incluso antes de denunciarme empieza a amenazarlos a mis padres de que la juez era su amiga, de que él tenía hartos conocidos porque él trabaja vive al frente del colegio de abogados, es tramitador. Entonces, porque él tiene hartos conocidos, él me iba a dejar en la calle y me iba a quitar a mis hijos. Imagínese. Le llega la denuncia y ¿usted qué hace? Yo me notifican un 26 de marzo del 2025. Espero la audiencia, doy la cara. Fue el 29 de abril la audiencia con la juez Jenny Magalí Jiquise del juzgado 13 de la Florida de la ciudad de Santa Cruz.
¿Cómo se llama la juez, perdón? Jenny Magalí Iquize, Ya. juzgado 13 de la calle Florida. Presten atención a ese nombre de esa juez porque más adelante vamos a seguir hablando sobre ella. Siga, por favor. Decido presentarme, doy la cara como mamá. Y el 29 de abril, junto con mis abogadas, mis primeras abogadas, que gracias a mis abogadas, la doctora Betty Balboa y la doctora Lilian Cuellar, que ya conocen el caso, ¿no? Incluso ellas mismas lo llamaban al papá de mis hijos que por lo menos mande para aquellos, para su alimentación. Hay pruebas de eso, hay chat, está todo eso en los juzgados, ¿no? De cómo una abogada velaba por el bienestar de mis hijos. Entonces, la juez en esta parte estoy agradecida un poco y estoy en contra de enseguida voy a comentar mi situación. Entonces, en esta parte ella considera, porque mi hijito, el que falleció, tenía 2 condiciones, TDAH y autismo nivel 1. Entonces ella por esa parte considera, porque él había ofrecido 800 bolivianos, y considera una suma de 1.300 bolivianos y 50% de salud, vestimenta y educación. Y él no cumple ni con el 50%. Después de esta audiencia, usted se presenta, se determina que no, que los chicos quedan bajo su guarda de usted y que él tiene que pasar 1.300 bolivianos por los 2. A mí me da la juez la guarda legal total para mis 2 hijos y a él un régimen de visita el día sábado y domingo. Quiero aclarar, ya que la señora Kelly, amiga de él, señora Kelly Núñez del Control Social, esta señora que hizo bastante daño a mis hijos, que no estaba personal al caso, no era abogada, no contaba con credencial y no era su trabajo, sino de la Defensoría estar presente para recoger. Para la entrega. Para la entrega de mi hijo. Y la juez ordenó de que los 2, pero esto quiero aclarar y tengo pruebas de que solo lo llevaba a mi hijito, al que falleció, anemia, y que no lo llevaba a mi otro hijito, no cumplió con los 2. Él se presentaba, como ya he dicho, a la juez cada sábado y recogía solo anemias, al mayor. Al menor no recogía. Ponía excusa de que usaba pañales, de que estaba muy chiquitito, que era complicado cuidarlos a los 2. Hay pruebas de eso. Con el dolor de mi alma yo tenía que grabar a mi hijo porque ingresaba en una sarta de memoriales diciendo de que yo lo mandaba con zapatitos viejos a mis hijos, sin ropa interior. Entonces yo tenía que grabar. ¿Y cumplía con las pensiones hasta ahí? No cumplía. Sin embargo, yo cumplí con el régimen de visita, no como él dice. Que no se lo quería entregar. Que le negaba ver a mi hijo y solamente llevaba uno. Usted se los entregaba cuando llegaba los sábados al mayorcito, que era el que él pedía. Sin embargo, él no cumplía con la pensión que había dictado la juez. Él nunca cumplió. Está en el juzgado, está el extracto bancario. Incluso tengo mi banca móvil donde llevaba. Él no mandaba de 100 bolivianos, mandaba 100 bolivianos, imagínese, con 2 niños y todo caro. De aquí 2 semanas mandaba otros 100 bolivianos, mandaba de pucho en pucho, pero nunca llegó a completar los 1.300 bolivianos. Y apenas una vez mandó ropa para mis 2 hijos, pero ropa usada y zapato usada. Eso también quiero aclarar. Que cada que lo devolvía a mi Nemías, a mi hijito, el que falleció, él llegó al extremo me acuerdo que fue el último régimen de visita, el último fin de semana que vi a mi hijo, me había ido donde una vecina, porque esta señora se entraba al domicilio, hacían allanamiento. Recibí bastante abuso porque me encontraba lejos de mi familia, sola.
Esta persona de control social, se entraba, ella estaba presente en cada, y esta señora, quiero aclarar, de que ya está denunciada, tenía medidas de protección que ella no tenía que... Y usurpación de funciones también, porque no le Sí. correspondía entrar a las casas. ¿Qué era lo que buscaba en su casa? ¿A qué se entraba ella? Ella se entraba y me tildaba de loca, que me lo iba a quitar a mi hijo, que estás loca, que no tenés la capacidad. Repitamos su nombre de ella, por favor. Kelly Núñez, del control El social. control social. Ahí están los abusos que sufrió durante todo este tiempo mientras Nehemías seguía con vida. ¿Cuándo es que usted se muda a la otra casa como casera? El 17 de octubre, 2 semanas. 17 de octubre, porque la dueña de casa le pide que ella no puede esperarla más Sí. con el alquiler que llevaba retrasado 1 año, ¿no? Tengo los chats y la llamada aquí. Agradezco a esta señora que vive en la ciudad de La Paz, que fue muy humana. La señora Lilian, que no dejó en la calle a mis 2 hijos. Ella conoce la historia de principio a fin y amaba a mis hijos. Los amaba como si ella fuera su abuelita. Ella le da la oportunidad que usted pueda irse a la otra casa, si bien no tenía para pagar la deuda del alquiler de 1 año. ¿Usted le comunica a él que se van a mudar a la otra casa o seguía usted bloqueada? Él no tenía comunicación. Yo no le aviso a él porque en la anterior casa él iba borracho, entonces yo de miedo no le aviso dónde iba a vivir. Quiero Para que no vaya a hacer aclarar, escándalo. quiero aclarar eso, no le aviso, él no sabía, pero sí sabía de que nos iban a desalojar porque la señora Lilian le llamaba todos los días pidiendo y que nos iba a desalojar. Hay las pruebas en los chats donde ella le escribe que por favor don Jeremías se llama el papá de mis 2 hijos, que cumpla con el alquiler. Él estaba al tanto del desalojo entonces. Sí, ¿Sabía que él no iba a estar sabía, mal? él tenía conocimiento porque la señora Lilian lo llamaba todos los días. Incluso yo también le decía que por favor que pague. Y su palabra de él era que la ley no lo obligaba. Después de esto, ¿usted se va a la otra casa en calidad de cuidante? Sí, de casera. Me otorga la casa la misma dueña que me perdonó 1 año de alquiler. Y un 29 de octubre fallece mi hijo. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaban haciendo en ese momento los 3? Mi hijo, como de costumbre, se levantaba porque él iba al kinder. Le hablo a su profesora del kinder porque mi otro bebé había amanecido bien resfriado y estaba con temperatura alta. Y ese día estaba lloviendo. Esos mismos días había llovido 4 veces seguido, donde se llena, llega a rebalsar la piscina. La piscina, el anterior dueño que le vendió a la dueña de casa, la actual, se la entregaron sucia. La agua verde, negra, no había visibilidad. Las fotos las hay. Entonces, ese día, mi hijito, como si se estuviera despidiendo, se levanta a las 6 de la mañana, 6:30. Y me dice, mami, vamos a salir. No, tu hermanito está, te permito, voy a pedir licencia. Ay, ya, porque él tenía esa condición de el trastorno del habla, del trastorno del déficit del habla. Entonces, no se entendía muy bien lo que hablaba. Y él me da un abrazo y un beso porque siempre mi hijito fue cariñoso y todos los niños autistas son cariñosos. De ahí yo ese día lo baño, lo cambio a él, a mi otro hijito no porque estaba con fiebre. Y empiezo a cocinar a las 11 de la mañana. Iba a cocinar un revuelto de hígado con huevo y había hecho avena porque les daba cosas nutritivas a mis hijitos porque los 2 eran delicados de salud del estómago, intolerante a varios alimentos y a la lactosa. Entonces escucho un golpe y la puerta estaba abierta. Entonces, un golpe feo. Decido salir a la calle
Y como mi hijo era bien hiperactivo, Nemía, yo pensé lo peor porque vivíamos en esquina, pasaban los autos, los micros, entonces yo, ay, mi hijo lo pisaron, fue el grito que salí, incluso lo estaba dejando a mi otro hijito, ¿no? De los nervios, estaba en la cuna mi otro bebé, entonces le jalo el bracito y le, vamos, y voy y lo busco, no había, era un silencio total, Nemía, me voy donde la vecina, me voy donde el vecino al frente tenía amiguito y me dijeron que no lo habían visto. Voy y busco, habían 7 cámaras donde una vecina que tenía 20 y me dijo que no servían las cámaras. Entonces entro de desesperación. La primera llamada que le hice fue a su profesora que por favor me ayude a buscarlo a mi hijo si no lo había visto en el kinder. Él estaba jugando con su triciclo. No había ni el triciclo, ni él, ni mi hijito. Entonces me vuelvo, subo las gradas porque la casa era de 2 pisos. No había, busco cuarto por cuarto arriba. Y de ahí me voy a la piscina, pero la piscina no se veía nada, no se veía ni burbujas, nada, ni un movimiento. Entonces entro y digo, ¿por qué la puerta abierta? Alguien entró, ya empecé a pensar lo peor de que alguien se lo robó. Entonces me voy a la policía y la policía no había ningún oficial. Saco foto, había un número y llamo ahí al oficial y le digo, mi hijo no hay, se ha perdido, llorando. Y yo con mi otro bebé en brazo, con fiebre y lloviendo. Entonces ya decido llamarlo a su papá y le digo, Jeremías, Nemía no hay, y me dice, que no me hagas esta broma, que estás jugando conmigo, que no seas ridícula, que estúpida, y que si le llega a pasar algo te meto presa. Y palabras denigrantes, te vas a cierta parte. Entonces le digo, no, Nemías no hay, ayúdame por favor, te estoy hablando en serio, venite ahorita mismo por favor para que lo busquemos entre los dos. Él agarró y me lo colgó, yo no voy a ir a ninguna parte. Ya lo raro, que ni bien lo colgó, él vive la distancia en Santa Cruz y el tráfico, pero él no tardó en llegar. ¿Dónde era la casa? En Valle Sánchez, Terracor 1. ¿Y él vive aquí en Santa Cruz? Él vive aquí en Santa Cruz. Entonces, esa fue siempre mi duda, la puerta abierta y que él llegó rápido. Ya me comunico después con mis padres, mi hermana, me sigo buscando a mi hijo. Me llamaban varias personas que lo habían visto qué casualidad, con un señor de chaleco amarillo, que ese fue testigo falso cuando yo estaba detenida. Descaradamente, esta señora de control social y todo su entorno familiar del papá de mis hijos, para que él declare denuncia falsa en mi contra, le dan 200 bolivianos en presencia de mi hermana. Eso después, continuemos desde donde usted lo llama y él llega y él rápido para vivir en Santa Cruz y llegar hasta Valle Sánchez. Eso es lo que yo... Él llega y ¿qué sucede? Él llega y directamente a atacarme y me dice, aquí vivía, sí, aquí vivía. Entonces ya voy a buscar, primero busco en el mercadito porque me decían que lo habían visto con este señor de chaleco amarillo, motoquero. Me voy al mercadito, también me dijeron que lo vieron con un señor así, las mismas condiciones del papá de mis hijos, gordito, alto. Me voy, entonces era... ¿Después de cuánto tiempo es que llegan a encontrarlo? ¿Quién lo encuentra? Lo encuentro yo. Entramos con su abuelo paterno, estaba presente mi papá, mi hermana y mi hermano. ¿De cuánto? Desde las 11 a las 3 de la tarde, casi 3 horas. A las 3 de la tarde usted vuelve a ingresar a la casa en compañía de su papá y del papá del... Sí, mi hermana del abuelito más, sería. Y la profesora y una vecina más que están de testigo.
se veía sus zapatitos flotando y dije yo, ay, mi hijo, aquí está. Entonces se lanza primero el papá, el abuelo paterno, como si supiera que estaba el triciclo, lo saca rápido y de ahí yo me lanzo, porque no se veía. Entonces empiezo con mi mano, me salmulgo, porque el agua traía agua sucia todavía. No lo encontraba hasta que toqué su cabecita. Estaba al fondo del agua. Bien sumergido. Me voy con mi hermana a la posta Terracor 1, donde siempre lo llevaba cuando se enfermaban mis hijos. Y me dice la enfermera que no tenía signos vitales. Entonces yo iba haciendo RCP, reanimación, y el abuelo le quería dar respiración boca a boca, pero ya mi hijo estaba sin signos vitales. Que nos quedamos sin palabras todos. Es bastante dura esta escena. El papá estaba afuera. ¿Qué pasó después? Llega la policía. Esto se convierte en una situación dolorosa para usted, pero aún más porque después todavía la llevan detenida, ¿no? Yo estaba en shock porque hasta ahora no creo que mi hijo esté sin vida. Y pido respuesta a Dios si fue su voluntad o qué pasó en mis oraciones, porque no asimilo su muerte. No puedo creer, mi hijo no hacía daño a nadie. Era una criatura. 5 añitos. 5 añitos. 5 añitos tenía tantos platos con él. Incluso él iba a desfilar. Él había comprado con mucho esfuerzo. Una tía me mandó 160 para su uniforme, para que él desfilara. Estaba en el kinder. En el kinder Terracor 1 lo conocían. Mis mismos vecinos sabían mi situación. Que ellos mismos me alcanzaban un plato de comida para que mis hijos no quedaran sin comer. Sin embargo, su papá nunca fue responsable. Nunca fue responsable, nunca se hizo responsable. No aparecía en estado de ebriedad solamente para patear puerta, para reclamarle, para insultarla. ¿Y cómo es que ahora sale él en defensa y pide que se investigue culpándola a usted de la muerte de Nehemías? Ese día yo no tenía cabeza para nada, solamente quería que mi hijo se levante de esa camilla. Y tenerlo con vida. Solamente quería eso. Incluso le decía a la enfermera que le ayude a hacer reanimación. Ese día le querían poner oxígeno y yo decía, ¿por qué oxígeno si lo he encontrado en la piscina? Háganle reanimación. Yo no sé si estas enfermeras sabían de auxilios, de primeros auxilios, pero querían ponerle oxígeno. ¿Cómo es que se vuelca, Alejandra? Cuéntenos un poquito. Aquí le voy a pasar para que podamos continuar. Y quiero que me explique, porque esto es muy importante que la gente entienda en qué momento es que se termina dando vuelta a esta situación, porque estamos hablando de que queda un menor que también está en un posible riesgo, y quiero que lleguemos ahí para que las autoridades tomen conciencia, para que la población ayude también a que estas autoridades analicen este caso nuevamente, pensando nosotros en que tal vez no lo han podido analizar como se debe y están en un error en sus funciones como autoridades. Queremos pensar así, queremos pensar que esto no es algo armado, algo planeado, y que tomen conciencia de toda esta historia que viene desde, lamentablemente, el fallecimiento de Nehemías, y que ahora también está perjudicando o está de alguna forma lastimándola, porque usted está viviendo una situación con temor, con dolor por la pérdida de Nehemías, pero con temor de su otro pequeño también.
Y ese día, lo que recuerdo muy poco porque estaba en estado de shock. No podía creer lo que estaba pasando. Se ven en las imágenes porque mi caso se hizo viral. Entonces yo ese día solo quería que mi hijo se levante de esa camilla de la posta y me diga mamá, solo eso. Sin embargo, su papá, el padre de mis hijos, el señor Jeremías, llegó la prensa rápido, la Red 1, Unitel. Él se encargó de difamarme, de seguir dañándome. Yo digo, como un padre viendo que mi hijo estaba muerto. Se aprovechó de la situación. Se aprovechó de la situación y yo no tenía cabeza para nada. Sin embargo, él se aprovechó de mi situación. Incluso delante de mi madre le dijo a mi padre, a mi madre, la vamos a ver pudriéndose a su hija en la cárcel. Y me deseó la muerte, siempre me deseaba la muerte. Incluso a mí, yo tenía ya medidas de protección. Cuando fueron a hacer el peritaje de cómo pasaron los hechos, la FELCC, que agradezco a los oficiales, tuvieron compasión conmigo, fueron muy buenos. La oficial mujer, desde un principio me dijeron que yo era inocente. Hay buenas autoridades ahí. Y hicieron un desdoblamiento a mi teléfono y solamente vieron foto de mi hijo. En vez de darle rabia, les dio tristeza porque veía de cómo yo pedía ayuda para que mis hijos no se quedaran sin comer. Alejandra, pasa esta situación y ahora entremos a esta otra situación que usted está viviendo con su hijo más pequeño. Pasa la situación de Jeremías, ni siquiera puede vivir usted su dolor, su duelo tranquilo como mamá, porque ahí empieza esta venganza, él dice, ¿no? Venganza en su contra, con muchas personas a su alrededor que lo están ayudando para difamarla, pero más allá, él está peleando la custodia legal de su otro pequeño y las condiciones en las que él lo tiene, porque tienen la compartida, ¿no es cierto? Ahora, sí. Hablemos de esto. ¿Por qué la juez le da la custodia compartida, siendo que él tiene antecedentes de ser una persona con problemas con el alcohol, con problemas de agresividad? Ya hay unas medidas de protección para usted por la agresividad que él tiene. ¿Cómo es que una juez dice custodia compartida para ambos, siendo que él tampoco cumple con las pensiones ni cumplía con las de Jeremías y ahora están peleando la guarda completa del menor? Ese día, cuando yo me encontraba declarando, cuando fallece mi Nehemías, ese día la Defensoría de Satélite Norte hizo el peor error. Es un delito. Mi hermana lo tenía dándole de lactar porque mi hijo, cuando me lo arrebataron a mi Agustín, mi hijito, el que está con vida, tenía 1 año y 6 meses. Yo me encontraba declarando con los oficiales de la FELCC, el fiscal que llevó mi caso y la defensoría más presente, ¿no? Y quiero dar nombre de la defensoría que se lavó las manos, no asumió su error, su gran error, porque ninguna defensoría de Bolivia a nivel nacional tiene la potestad de entregar. En estos casos se aprovecharon mi situación.
de mi hijo que falleció. Entonces se lo quitan a mi hermana arbitrariamente, entre comillas, diciendo de que lo iban a resguardar. Cuando me llevo la sorpresa, me defiendo en libertad el 30 de octubre, al otro día, porque el señor juez no pilló culpabilidad, no pilló prueba. Hay un informe forense donde mi hijo falleció ahogamiento. Me hicieron las huellas dactilares, no había lesiones de traumatismo en la cabeza, no había ninguna lesión ni abuso. Mi hijo. Usted sale de estar detenida y la defensoría ya había quitado a su otro pequeño. Sí, arbitrariamente, con mentiras, se lo quitaron. Incluso mi hijo lloró. ¿Y lo llevaron dónde? Se lo dieron al padre ese mismo día. Ahí mismo hicieron el acta provisional en eso quiero aclarar. Ya tenían, parece que todo esto, había una mano negra de por medio. No quiero pensar lo peor, porque mi fin de mí no es hacer daño, sino hacer justicia y de que este señor me deje en paz. Yo a él no le pido ni un solo peso y tampoco me ayudó. Fui mamá y papá para mis 2 hijos. Entonces, no quiero pensar de que todo esto haya sido planeado, armado, y de que él haya firmado un acta provisional. Y en el acta provisional que tengo, para mostrarlo, tengo en físico, dice: una vez me defienda en libertad, en 24 horas él tenía que devolverlo a mi hijo. Hasta la fecha no lo devolvió. Hasta ahora no lo ha devuelto. No lo devolvió, no cumplió con lo que la defensoría, él firma el acta provisional. Hasta la fecha no. Entonces, mi caso, con mi dolor de perder a mi hijo y de no verlo 4 meses a mi otro bebé, con mi abogada, que estoy muy, muy agradecida con mis 2 abogados, con la abogada que ya ahorita no está llevando mi caso. Ella está en otra ciudad, ha viajado por temas personales. Iniciamos una acción de libertad en contra de la juez de familia, porque dilató mi caso. Se pasaban las pelotas, se lavó las manos, incluso la única que me respondía, porque esta juez no atiende a las partes. Ella, puedo decir que es una juez que no tiene empatía, no es madre, quizás por lo que no es madre, pero algún día lo va a hacer. Entonces esta señora juez no tiene empatía, no tiene sensibilidad. La misma juez que estábamos mencionando, volvamos a mencionar su nombre. Jenny Magalí Iquize. Ella dilata su proceso, ¿por qué? Porque da una orden para que él en 24 horas devuelva al menor y después no lo hace así. Entonces declina el proceso, como queriéndose lavar las manos y dilatando mi caso. Lo declina al juzgado de Guarne. Llega a manos del juez Patiño. Entonces él lo vuelve a declinar porque él no tenía conocimiento. O sea, hizo un buen trabajo, lo vuelve a declinar nuevamente. Y esta juez, y así se pasa mi expediente, mi caso. Lo declina otra vez donde ella, ¿y ella qué dice? Ella lo declina a sala plena, al Palacio de Justicia, al sala plena 1 y 2. Y sala plena también no tienen conocimiento del caso, lo vuelve a declinar. Hasta cuando ya tuve que denunciar 3 veces a Transparencia y grabar esta juez, lo hablo con mucha impotencia. Tuve que grabarla a la secretaria, tuve que grabar a la juez,
porque vengo peregrinando desde que mi hijo estaba en vida, pidiendo justicia, pidiendo una madre, pidiendo ser oída para poder alimentar a mis 2 hijos. Lo que le corresponde, lo que por obligación él debe darle a sus hijos, Sí. no a usted. Ahora, ¿en qué estado se encuentran? ¿El menor entonces está con el padre o ya se lo entregaron? Él lo tiene de manera provisional. Esta juez lo da de manera provisional pidiendo que se esclarezca mi situación Penal. penal. Pero lo da por 24 horas o después hace otra entrega. Lo da un acta provisional temporal. Okay. Y a mí me da un régimen de visita, que yo lo vea a mi hijo sábado y domingo, donde que ya tiene conocimiento esta juez, porque hemos presentado con mis abogados un sinfín de memoriales, haciendo conocer la situación de cómo pasaron los hechos, que mi hijo, un informe forense, o sea, de que ya tiene conocimiento, y aún así le dan la guarda provisional al padre de mis hijos, habiendo antecedentes de que él no era responsable, que agresivo, incluso tiene conocimiento porque ha ingresado mediante varios memoriales haciendo conocer las denuncias de violencia física y psicológica en Montero y en Satélite Norte. Alejandra, y cuando usted va y lo visita o lo lleva al menor los sábados, los domingos, ¿cómo lo ve? El 14 de marzo fue mi primer régimen de visita, ya que tuvo que hacer acompañamiento a la Defensoría Central de aquí de Santa Cruz, porque las 2 veces que fui con mi hermana y una amiga cercana, salió el papá diciendo que yo lo he hecho público esto, en TikTok. Antes no lo hacía público porque tenía miedo de perderlo a mis hijos. ¿Cómo lo encuentra el menor? Lo encuentro en peores condiciones, que el funcionario es testigo de la Defensoría de Satélite, diré de aquí de Santa Cruz, con las uñas largas de las manitos de los pies, todo su cuerpito amarillo, ardiendo en fiebre, el pañal rebalsando de caca, de orín, escaldado, y mi hijo no sostenía su cabecita. Me lo entregaron en pésimas condiciones, entonces yo... ¿Estaba presente el personal de la Defensoría? Sí, estaba presente. Entonces nos vamos de emergencia con mi hermana rápido, me deja en mi casa, lo cambio su pañal, que hay foto de eso, le saco foto de su colita, súper escaldado, con casi 39 de fiebre. Lo llevo de emergencia a la posta de Montero, que es público del sur, porque mis hijos nunca tuvieron un seguro particular. Y le sacan hemograma completo, con una anemia de 9, que puede ser fatal. ¿Cuánto tiempo tiene ya el bebé? 2 añitos. 2 añitos. Entonces, el segundo régimen de visita, yo cumplo con el régimen, con lo ordenado de la juez. Lo entrego a mi hijo con el dolor de mi alma, lo recibe su abuela paterna, y mi familia es la que, porque yo tengo las medidas de protección, las cumplo. Entonces no tengo que ni él acercarse a mí ni yo a la casa de él. Entonces mi hermana hace la entrega del primer régimen de visita, devolviendo a mi hijo. Y mi hijo mi hijo no quería, se me prendió y lloraba, no mami, porque ya habla algunas palabras básicas. Entonces yo, con el dolor de mi alma, creyendo de que lo iban a recuperar, le entrego unos medicamentos, amoxicilina, porque mi hijo salió con 5 diagnósticos, salmonela, imagínense, un niño de 2 años con salmonela. Infección en la caca, infección en la sangre, gastroenteritis, amigdalitis y la anemia, que es fatal, de 9 grados.
Entonces con el dolor de mi alma y con la esperanza de que su papá le haya dado los medicamentos a horario, le entrega a mi hermana amoxicilina, el zinc para sus defensas y en caso de fiebre un ibuprofeno, que lo tengo todo en fotos, ¿no? Y ya he hecho conocer a el primer memorial con mi abogado, a la juez de familia, de las condiciones como me lo entregaron. Entonces decido entregar, mi hermana lo entrega y tras que la vio a su abuela paterna, empezó a gritar mi hijo, a taparse los ojos, a taparse los oídos y no quería irse con ella. Parece que mi hijo recibe maltrato. Porque un niño que actúa así no es. ¿Qué es lo que usted está pidiendo, Alejandra? Tal vez un examen psicológico para el niño, que se hagan cargo del tema también de hacerle los estudios médicos y se vuelve a replantear esta temporal que usted dice, que es esta tenencia temporal que él tiene. Yo lo que pido a las autoridades y al presidente de la magistratura, que es el doctor Aldo Quesada Cerruti, que si me está viendo, al doctor Romer Saucedo, que son autoridades, presidentes, ¿no?, de la magistratura, aquí a la señora Jessica Echeverría, que es de las víctimas, y a la señora juez, que se me ponga la mano al pecho y le hablo como mamá, señora juez, con todo respeto. Vea la situación de mi hijo. Ya perdí un hijo y no pienso perder otro más. Mi Agustín es el único que me está dando fuerza. Ahorita lo tengo yo. La Defensoría de Montero ya hizo un informe dando a conocer la situación de mi hijo y quiero que se haga justicia. Solo pido tener la guarda completa de mi hijo y que este señor ya basta. Ya perdimos un hijo. Que se ponga la mano al pecho y lleve a la fiesta en paz. Solo eso pido. Alejandra, le damos todas las fuerzas y de verdad que estamos muy positivas de que su mensaje, toda esta entrevista va a ser escuchada por autoridades como la viceministra Jessica Echeverría, que ella siempre ha estado pendiente de cualquier víctima en cualquier situación, sobre todo en protección a las mujeres, también a las autoridades como es Romer Saucedo, que estas autoridades que están en este momento llevando su caso se pongan la mano al pecho, como decíamos, que replanteen, que analicen el caso y usted solamente está pidiendo justicia como madre. Muy duro lo que usted dice, ya perdí un hijo, no quiero perder a otro y es lo único que se pide, ¿no? Que tomen conciencia, que analicen este caso, las autoridades que están encargadas de esta situación, que son competentes y que se haga justicia, sobre todo que una madre pueda vivir la etapa de duelo como necesita, con la fuerza que sería su otro pequeño y que pueda, porque usted no ha tenido tiempo ni para procesar el duelo de su primer hijo, sin embargo le arrebatan al otro y es muy injusta esta situación que usted está pasando, Alejandra. Le damos mucha fuerza, le pedimos que nunca deje de tener fe. Muchas veces la justicia en nuestro país no es lo más indicado, pero hay una justicia divina y de esa nadie se salva. Esperamos que pueda solucionar. Nosotros nos comprometemos como seres humanos, aquí todo el equipo de producción también, en darle una mano con las autoridades, con el tema legal, como podamos, en hacer viral toda esta entrevista para que se pueda dar a conocer la situación y su verdad que usted acaba de contar. Quisiera aclarar, también comentar, hay una mano negra que es esta señora Darly Franco, supuesta abogada, que su oficina es en la Celso, en la calle Aroma, cerca de Los Pozos. Esta señora tiene varias denuncias de extorsión y difamaciones y estafa. Esta señora, desde que estaba mi hijo en vida, es de las que lanza las piedras y esconde la mano, nunca da la cara.
pero sí estuvo presente para el desprecintado donde falleció mi hijito. Y ella amenazó en delante de los policías de la FELCC y en delante del fiscal de que ella iba a hacer hasta lo imposible de quitarme a mi hijo. Y quiero decirle, señora, a usted que es mamá, no le tengo miedo. Como madre le hablo. Y estamos diciendo el nombre, porque esta entrevista se trata de eso, de hacer a conocer a la población la realidad de cómo están sucediendo los hechos, cómo sucedieron, con nombre de autoridades y pidiendo que se ponga la mano al pecho y sobre todo que tomen conciencia de que es una madre que ha perdido ya un hijo y que está luchando por su otro pequeño. Gracias, Alejandra, por contarnos, por compartir con nosotros el día de hoy la realidad, la historia. Fue muy dolorosa, es muy dolorosa y de todo corazón yo como madre le digo que todo va a suceder para bien porque la justicia divina no hay nada más grande que eso. Amén. Esperamos también que tomen conciencia la población, que tome conciencia las autoridades y que se analice nuevamente este caso. Gracias por estar con nosotros.